Hola, la historia del día de hoy es siniestra. Nuevamente presenta una realidad extraña que no puedo asegurar sea real o simplemente una fantasía. Existen cosas que pueden ser explicadas lógicamente, pero hay otras que no. Es un hecho innegable que en este relato existen muchas casualidades, tantas que parecieran absurdas. Sueños que presagian el futuro o un futuro interpretado por la sugestión de los sueños. No lo sé. Acompáñenme por los vericuetos de esta narrativa que promete ser por lo menos interesante y aterradora. Sin más, comencemos. Relato para desvelados. Experiencia paranormal. Historia escrita por Pájaro Diablo. Suena el despertador. Son las 4:30 de la mañana. Me levanto y me paro para ir al bosque del Pedregal a correr. Todos los días la misma rutina. A las 4:45 pasan mis primos por mí a la tienda de los chinos. A las 5 ya estamos corriendo. Después de 3 años ejercitándonos en ese lugar, puedo presumir que conocemos todas sus pistas y rutas. Tratamos de cambiar los circuitos para no aburrirnos. Al principio ir era un poco frustrante. Mis primos corrían a ritmo de tortuga. Incluso la gente mayor o pasada de peso se desplazaba más rápido que nosotros. Hacíamos 5 kilómetros en 1 hora cuando elegíamos el camino que pasaba por la Sofocadora, una pendiente de unos 800 metros muy marcada. Cuando yo la recorría solo, hacía entre 26 y 30 minutos. Pensé que con el pasar de los entrenamientos mejoraríamos los tiempos, pero no fue así. A pesar de lo dicho, me gustaba ir con ellos, no por el ejercicio, sí por la charla y la experiencia de adentrarme entre las veredas y andar por las hierbas, los árboles, sin más luz que la ofrecida por la luna cuando la había. La oscuridad hace que se agudicen los sentidos y se reactive la memoria. Vuelven los temores y las sensaciones pueriles que creíamos haber superado ya hacía mucho tiempo. Bastará recordar cuando éramos niños y por algún motivo nos encontrábamos solos en un lugar sombrío. Sentíamos que alguien nos observaba y un escalofrío recorría nuestras espaldas para imaginar lo que sentíamos algunas veces al cruzar por en medio del bosque a esas horas. Esa mañana era particularmente oscura. Decidimos hacer la periferia, un circuito de 7 kilómetros. Estábamos habituados a ciertos ruidos, desde la música a todo volumen de Six Flags los miércoles a las 5:30, hasta el sonido de algún ratón o otro animal de dimensiones similares arrastrarse entre la maleza. Nos encontrábamos en temporada de lluvias. El chirriar de las ranas silbadoras y el cantar de las cigarras inundaban el ambiente. Visualmente las luciérnagas eran todo un espectáculo. Después de un tiempo comprendí que íbamos a correr no solo por hábito o por salud o por cultura del cuerpo. Estábamos ahí porque nos resultaba terapéutico charlar y disfrutar del paisaje a través de todos nuestros sentidos. Como les iba contando, estábamos corriendo por la periferia. Ya nos habíamos puesto al día sobre la pandemia, sobre las decisiones presidenciales, algunas teorías conspiratorias y otras cosas más, cuando mi primo, el menor de los tres, que gustaba de hablar y contarnos historias, esa mañana nos sorprendió con un relato que tenía la peculiaridad de tenerlo a él como protagonista. Todo comenzó con un sueño recurrente, pero no repetitivo. Es decir,
Seguían un patrón que conducía a la misma sensación, al mismo despertar sofocado y alterado. Los hechos y la mayoría de los detalles eran diferentes. Podía ser en una casa, en un parque, en algún lugar conocido o desconocido con distintas personas, pero el miedo y la razón de este eran la constante. Nos dijo que en una ocasión se encontraba viendo la tele y comenzó a quedarse dormido. Estaba justo en ese momento en el que una parte de tus sentidos logra percibir la realidad y la otra ya se encuentra sumergida en el mundo onírico. Esto fue lo que nos contó. De pronto escuché un fuerte zumbido, relató, el mismo que se escucha cuando haces mucho ejercicio y se te baja la presión. Mi cuerpo se estremecía y sentía fuertes convulsiones. Me hallaba en una cabaña en medio de la nada. Percibía un olor fuerte a acre que me picaba la nariz. En la habitación en la que todo sucedía, la cama parecía la de un hospital. Con sus sábanas blancas, las paredes estaban cubiertas por moho, lo que me generaba la sensación de estar en un lugar que hacía mucho tiempo estaba abandonado. Me encontraba de pie, mirándome en el espejo de un tocador de madera apolillado. Mi respiración comenzaba a acelerarse conforme afuera del cuarto escuchaba el crujir del piso de madera podrida originado por el arrastrar de algo pesado. En el espejo, mi rostro pálido y ojeroso se transfiguró. Ya no era yo. Más bien, sabía que esa persona reflejada era yo, pero no eran mis ojos, ni mi barba, ni mi boca. Segundos después, a mis espaldas, a menos de medio metro, un anciano de negro, pelo largo y con barba respiraba sobre mi nuca. El espejo se rompió y al caer al suelo el ruido me despertó. Casi al terminar el recorrido, nos dijo que no entendía por qué durante el sueño y al despertar sentía tanta angustia, temor e inseguridad. Terminamos el entrenamiento, regresamos a nuestras casas. Ya en el carro, mi primo continuó narrando lo que para él era una experiencia paranormal. Posterior a ese sueño, tuve otros más. Eran la continuación del primero, pero los detalles, las personas y los escenarios eran diferentes. Salvo el zumbido inicial, el temblor del cuerpo, el olor a acre y la terrible sensación de vulnerabilidad. Estaba enfrente de un accidente automovilístico, exactamente a un costado de un auto rojo. Bajaba la mirada y notaba fragmentos de espejos rotos en los que me podía ver reflejado. Ya no había nadie a mis espaldas, pero sentía la respiración de alguien en mi cuello. Caminaba sobre los escombros y el piso estaba cubierto de sangre y los restos de los cuerpos de las personas accidentadas. Entraba a mi casa y en mi cama estaba mi esposa dormida con mi hija recién nacida, quien no paraba de llorar. Era mi cuarto, pero había bruma. No se distinguía nada que estuviera por debajo de los 20 centímetros. Quise acercarme, tomar a mi bebé y calmarla, pero no pude moverme. La angustia me ganó y comencé a gritarle a Lourdes que se despertara, pero fue inútil. Ella continuaba inmóvil. De la nada, escuché otra vez el arrastrar de un cuerpo y de la bruma emergió una persona vestida de negro que tomó a mi hija y sin más comenzó a devorarla. Los chillidos de dolor me despertaron. Exaltado me levanté y los gritos de desesperación de mi mujer casi hacen que me diera un infarto. Se había resbalado en el baño cuando se estaba bañando. Llegamos a la tienda de los chinos a las 7:30 am.
Me dejaron ahí y cada uno continuó con su rutina diaria. Eran las 5 de la mañana. Estábamos nuevamente en el bosque del Pedregal. Teníamos pensado correr 4 kilómetros. Haríamos el circuito del Valle del Muerto. Lo llamábamos así porque en la recta final hay un lugar poco transitado a esas horas y en donde más de una ocasión hemos visto cosas extrañas. Gente que de un momento a otro desaparece. Suponemos que simplemente los perdemos de vista y somos conscientes de que debía existir una explicación lógica, pero nos gustaba llamarlo así. Mi primo continuó platicándonos sobre sus sueños encadenados. Fue un sábado a eso de las 11 de la noche. Estaba tomando unas cervezas, escuchando el álbum de Final Cut de Pink Floyd, sentado en el sillón de la sala. Comencé a quedarme dormido. De pronto, otra vez el zumbido, el olor a acre y los temblores de mi cuerpo me hicieron saber que algo no iba bien. Me veía en medio del patio de una escuela primaria rodeado por niños que jugaban y gritaban. Una niña me tomó de la mano y me condujo a un salón. En el pizarrón había algo escrito. No podía leerlo. El orden de las letras era desconocido. Las palabras plasmadas nunca las había visto ni escuchado. Sin embargo, lo comprendía. Sabía que era una oración. Conforme fui consciente de lo que decía, sentí escalofríos, todo se puso de color gris, los ruidos menguaron y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dejó de platicarnos, íbamos a mitad del circuito. Se detuvo un poco, hicimos lo mismo y nos recitó la oración. Señor, tú que te arrastras por los suelos, maldecido ha sido tu nombre, venga hasta nosotros. Haz tu voluntad aquí en la tierra, arrebátanos la paz y condena nuestras almas, como el Creador lo hizo contigo. Deja que caigamos en tentación y castíganos con todo el mal. Nos miró, seguimos corriendo y continuó. Sé que es absurdo lo que les cuento y que esa oración no es más que el Padre Nuestro con breves modificaciones, pero en el contexto del sueño me resultó espeluznante. Al momento de terminar de leer lo que estaba escrito en el pizarrón, comencé a escuchar que algo se arrastraba. La niña ya no estaba conmigo en el salón. Al fondo, pegado a la pared, vi al viejo de negro. Era delgado, casi esquelético con brazos largos. Se puso en 4 y se dirigió hacia mí quejándose. Quise darme la vuelta y salir corriendo. No pude. Me tomó del cuello. Sus manos eran frías. Se acercó a mi cara, me abrió la boca hasta romperme la mandíbula y comenzó a meterse en mí, abriéndose paso por mis dientes, mi lengua, mi garganta. En eso me desperté. Me estaba ahogando con mi propia saliva. A mi lado, angustiada, estaba mi esposa. Me dijo que intentó despertarme porque me quejaba y hacía muchos ruidos extraños. Esa tarde, después del trabajo, nos reunimos en la taquería Los Tres Chinelos, que se encontraba en Tepepan sobre la calle de Arenal. Entre la comida y la bebida, mi primo nos dijo que la noche anterior, antes de dormir, le había sucedido algo aterrador, como si hubiera sido el preludio de una de sus peores pesadillas. Por la noche, a eso de las 11, bajé a la cocina a comer algo. Abrí el refrigerador. Tomé un trozo de jamón y al cerrar la puerta, enfrente de mí estaba el viejo de negro, el de mis pesadillas. Tiré el jamón e instintivamente subí las manos a la altura de mi cara como para protegerme. En realidad, fueron milésimas de segundo que lo vi, pero en mi mente pasaron minutos en los que ese ser repugnante no dejaba de mirarme. Grité, desapareció. Me fui a mi cuarto para dormir y al subir las escaleras, cuando me encontraba en el último peldaño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda como si alguien me estuviera observando desde abajo.
Volteé y justamente en el primer escalón otra vez ese hombre. Comenzó a subir. Al llegar a mí me atravesó y siguió hacia el cuarto de mi hija. Penetró la puerta. Comencé a escuchar el llanto de Susie. Fui rápidamente y el viejo cadavérico de negro estaba al lado de ella. Me quedé en la puerta hasta que sentí el empujón de Lulú, quien enfadada me decía que si no pensaba hacer algo, que no la estorbara. Fue por la bebé y la tomó entre sus brazos. El ambiente estaba enrarecido, hacía frío y olía a animal muerto. Eso es lo que ella podía ver y oler, y asumió que era por eso que la niña estaba llorando. La sacó del cuarto y la llevó al de nosotros. En cuanto salieron de ahí, dejó de llorar. Estaba paralizado. El miedo no me dejaba pensar ni actuar. Mi mente me decía que todo era producto de mi imaginación, pero les juro que lo vi y que estuvo ahí parado frente a mí y no estaba soñando. Me fui a acostar. No quise decir nada. Solo me tapé y cerré los ojos. Caí profundamente dormido. El zumbido y el temblor del cuerpo anticiparon la pesadilla. Me encontraba con la cabeza sumergida en una tina con agua. Me estaba ahogando. Escuchaba una voz sepulcral decir: tú o ella. Cuando sentía que estaba a punto de morir, pude sacar la cabeza del agua. Respiré con desesperación y vi al viejo de negro con mi hija en sus brazos. Tú o ella. Intenté arrebatarle a la niña. No pude. Fui consciente de que estaba dormido y comprendí que tenía el control de lo que allí pasaba. Me tranquilicé. Quise despertar, pero no lo logré. Al fin le quité a mi hija y al tenerla entre mis manos vi un trozo de carne ensangrentado y vísceras cayendo al piso. La desesperación me ganó. Enfrente de mí había un espejo y lo que vi en él me heló el alma. Yo devorándome a mí mismo. De pronto escuché que algo se arrastraba detrás de mí. Volteé y vi al hombre de negro arrastrando el cuerpo desnudo de Lourdes, mi esposa. La llevaba de los cabellos. Tenía el vientre abierto y de este salía la cabeza de un feto. Es imposible describir la desesperación, la angustia y el pavor que sentí. Solo quería despertar. Tú o ella. Instintivamente contesté ella. En cuanto terminé de pronunciar el pronombre ella, desperté. Pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. Los gritos de Lulú, quien me pegaba y exigía que le devolviera a nuestra hija, me volvieron a la realidad. No supe qué pasó ni cómo había llegado al jardín de la casa con la niña entre mis brazos. No entiendo por qué el llanto, los gritos y los golpes no habían podido despertarme. Después de ese día, mi primo no volvió a ser el mismo. Ya no iba a correr y se le veía cansado y distante. Cuando le marcaba por teléfono, no contestaba. Al mes, me enteré de que Susie, su hija, cayó enferma. Le detectaron leucemia y el pronóstico no era alentador. Fui a visitarlo a su casa. Me recibió su esposa, quien también se veía desgastada y profundamente triste. Estaba irreconocible. Había bajado 7 kilos. Él, desde antes, ya era delgado. Imagínense cómo se veía. Lo saludé. En realidad no sabía qué hacer o decirle. Lo que tenía en mente antes de verlo se desvaneció y nos encontrábamos en un momento incómodo. Estábamos sentados en la sala. Se puso de pie y me pidió que lo acompañara. Entramos a un cuarto en donde tenía varios aparatos para hacer ejercicio. De la nada, comenzó a sollozar y me dijo con la voz entrecortada por el llanto: mi hija está muriendo y es por mi culpa. ¿Te acuerdas de mis pesadillas? Sí,
¿Recuerdas que en una de ellas me veía en el espejo y no era yo, pero sentía que sí lo era? ¿Sí? Pues mira, ven. Nos acercamos a un espejo, se señaló y se susurró que sí que era él, solo que había sido una proyección de su yo en el futuro, que esa imagen que reflejaba el espejo era igual a la de su sueño. ¿Y te acuerdas que en otra de mis pesadillas ese maldito hombre de negro me preguntaba si yo o mi hija? Y sin pensar contesté que ella, sí. Pues al haberla elegido, preferí mi salvación a cambio de la muerte de mi hija. ¿Pero qué dices? Tranquilízate, no es tu culpa. Y nada tiene que ver tu sueño con lo que le está pasando a tu niña. Estoy seguro de que se recuperará. No, eso no sucederá. Es su alma o la mía. Hace una semana, al regresar del hospital, después de una noche en vela, me fui a acostar. En esta ocasión yo me veía a mí mismo. Era como si mi espíritu estuviera presenciando lo que mi cuerpo estaba haciendo. Yo era testigo impotente de lo que me pasaba en el sueño. Estaba en el entierro de mi bebé, solo, cavando su tumba con mis manos desnudas. Arañaba la tierra y dejaba las uñas entre estas. Detrás de mí, el hombre de negro impávido me preguntaba, ¿tú o ella? Entre lágrimas contestaba nuevamente ella. Yo, desde donde me encontraba observándolo todo, gritaba no, que tenía que decir yo, que me tomara a mí, que la dejara en paz. Pero mi yo del sueño solo pronunciaba ella. Veía cómo yo mismo desenterraba su cuerpecito y la destazaba. Me desperté, fui al baño y detrás de la puerta estaba ese hombre de negro. No sabía si seguía dormido o despierto. El odio me consumió y comencé a pegarle. Quería destrozarlo a puñetazos. Después de los primeros golpes, el llanto de Lulú me devolvió a la realidad. La estaba lastimando a ella. Lo único que se me ocurrió hacer fue darle un abrazo y decirle las mismas estúpidas palabras que todo el mundo dice cuando está ante una situación de desesperanza, aunque no sepa ni un carajo de lo que realmente está pasando. Tranquilo, todo estará bien. Nada volvió a estar bien. 3 meses después su hija mejoró, pero él empeoró. Su esposa lo abandonó porque varias veces intentó hacerles daño. En una ocasión, a eso de las 8 de la noche, cuando iba de regreso a mi casa, a la altura de Acueducto, lo vi en cuclillas en un terreno baldío. Paré el carro. Fui a ver qué hacía. En cuanto percibió mi presencia, levantó la cabeza. Su boca estaba manchada con sangre fresca. Estaba devorando a un perro. Casi me vomito. Lo tomé del brazo para levantarlo y él solo reía grotescamente. Al darse cuenta de que era yo, me miró y sin parar de reír exclamó: ¿yo o ella? Guardó silencio unos segundos y repitió varias veces: yo. Le hablé a sus hermanos, fueron por él. Nadie se explicaba su comportamiento. Fue internado en un hospital particular de gran prestigio. Le hicieron estudios, le dieron los mejores tratamientos, pero su condición no cambió. Murió poco tiempo después por razones desconocidas. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero les haya gustado. Suscríbete al canal, deja tus comentarios y presiona like. Nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.